Ok, les comparto la pantalla. Me dicen cuando la puedan ver. ¿Ya la pueden ver? No la pueden ver. Sí, profesora, ya. ¿Sí? Ok. Entonces, perfectísimo. A ver. Entonces, me voy a adelantar rápidamente a lo que ya platicamos nosotros. Entonces, voy a estar aquí con esta cuestión, ¿no? Platicábamos acerca de cómo la empresa a nivel microeconómico puede actuar sobre ciertas variables para disminuir la incertidumbre en torno a la venta efectiva. Entonces, en esta cuestión de lo que puede hacer la empresa, y que es lo que ustedes ven aquí en el punto 2, dice, a nivel microeconómico, la empresa puede mediante la elección de una estrategia de ganancia. Recuerden que ayer veíamos la diferencia entre fuentes de ganancia y estrategia de ganancia. Entonces, fuentes de ganancia, eh, tal cual como las que aparecen aquí en el documento, eran economías de escala, diversidad, flexibilidad productiva, calidad, innovación, disponibilidad, ¿no? Entonces, esas son las fuentes de ganancia que los autores identifican en la industria automotriz. Pero la estrategia de ganancia es cuando realmente existen las condiciones meso, pero principalmente macroeconómicas, para que la empresa pueda implementar esa fuente de ganancia. ¿Sale? Entonces decíamos, de nada nos sirve tener una estrategia de ganancia basada en la calidad o la innovación si le estamos vendiendo a un mercado que está constreñido en términos de poder adquisitivo. Entonces, ¿qué me convendría mejor ahí? Una economía fundamentada quizá en perdón, una estrategia fundamentada en economías de escala que me permita bajar los costos y con ello bajar los precios, porque es lo que me está pidiendo ese sector de la población a quien le voy a vender precios bajos. Pero ojo, aquí también hay otra cuestión. Que haya precios bajos, a ver, voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo fabrico 10 paletas a 10 pesos cada paleta. Hago una inversión importante para que el precio o el costo de cada paleta baje a 1 peso o el precio a 1 peso. Pero ahora no tengo que vender 10 paletas, tengo que vender 100 paletas. ¿Sí me explico? Entonces, economías de escala implica que voy a producir mucho más y que a pesar de que bajan los costos y en teoría tendría que bajar el precio, tengo que vender mucho más. Por eso les decía, una fuente de ganancias se transforma en estrategia de ganancia cuando existen para la empresa, ¿no? Las condiciones macroeconómicas que permiten explotar esa fuente de ganancia. ¿Vale? Entonces, es importante que ustedes identifiquen qué es una fuente de ganancia, qué es una estrategia de ganancia. Ahora, ya tengo en papel, si lo quieren ver desde ahí, ya tengo en papel la estrategia de ganancia. ¿Cómo la llevo a la práctica? Y ahí entra el modelo productivo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sale? Entonces, eso ya lo estuvimos trabajando toda esta semana. Y decíamos también el día de ayer que la gestión de la incertidumbre también se puede realizar a nivel macroeconómico, y esto a través de un modelo de crecimiento. Pero el modelo de crecimiento o modelo de desarrollo, también, como también se le conoce, eso queda fuera del alcance de la empresa, ¿sí? Porque el modelo de crecimiento, su impulsor es el Estado. ¿Vale? Entonces, platicábamos que en el siglo XX y principios de este siglo, ¿no? En México y en gran parte del mundo, ¿no? Hemos tenido dos modelos de desarrollo muy claros. En el caso mexicano fue el modelo de industrialización sustitutivo de importaciones, ¿no? Lo platicábamos el día de ayer, donde el objetivo era la creación de una planta industrial nacional, la creación de encadenamientos productivos entre empresas nacionales, ¿no? La creación de un mercado interno que comprara los bienes manufacturados que estaban generando estas industrias, ¿no? Y entonces eso significaba la creación de empleo, una mejor distribución del ingreso, etc., ¿no? Y entonces, ¿y cómo? A partir de la crisis de este modelo de industrialización sustitutiva de importaciones en los 70, tenemos la crisis de la deuda en los 80 y a partir de los 90 hay una nueva lógica, ¿no?
productiva, con esta cuestión de la deslocalización de la producción, con la cuestión de la internacionalización de la misma, las cadenas globales de valor, ¿no? Entonces, hay una nueva lógica productiva y ahora, ¿no? El crecimiento, porque cuando hablamos de modo de crecimiento decimos una fuente de generación del ingreso, una forma de distribución del ingreso. ¿Tal? Entonces, ¿cómo se genera el ingreso actualmente aquí en México? Entonces decimos, se busca que esta generación del ingreso venga del lado o esté liderado por la industria manufacturera que está dirigida por la empresa transnacional. Entonces, hay que traer estas inversiones extranjeras, que estas empresas se instalen en el territorio mexicano, que produzcan aquí, que generen divisas y en teoría este círculo virtuoso iba a generar, ¿no? Inversiones, transferencia de conocimiento, de tecnología, etc., ¿no? Y se iban a alcanzar altas tasas de crecimiento, ¿no? Entonces, pero lo platicábamos el día de ayer, que si nosotros vemos, ahorita lo voy a buscar, se me olvidó buscar el día de ayer, si nosotros vemos el consumo, la inversión, ¿no? Aún dentro del modelo EASY, en la crisis del modelo y ahora las tasas de crecimiento económico, las tasas de consumo están por debajo de lo que se tuvo durante esos 30 años, ¿no? Entonces, ¿eso es un problema para la empresa? Sí, porque recuerden lo que nos dicen aquí, que un modelo de crecimiento que pugna por una buena distribución del ingreso o que busca eso, le permite a la empresa tener como una mejor lectura de cómo va a evolucionar la demanda, tanto cuantitativa como cualitativamente. ¿Vale? Entonces, son 2 vías para poder enfrentar la incertidumbre, a nivel micro y a nivel macro. ¿Vale? Entonces, hay una parte ahí en su documento, ¿vale? Donde viene, dice, los modos de crecimiento, lo que les acabo de explicar, se caracterizan por una fuente de generación del ingreso nacional. Entonces, nos ponen tres rubros, ¿no? Dice, el primero, el Estado como inversor. Es decir, el Estado que invierte en infraestructura, pero también invierte en la creación de medios de producción. Eso es importante, sí, porque recuerden con lo que vieron ustedes ahí en macro, cuando veían el modelo keynesiano, entonces cuando el Estado invierte, cuando el Estado gasta, está generando demanda para un determinado sector y lo que mencionábamos también ayer con el multiplicador del ingreso, se genera este efecto positivo o bola de nieve dentro de la economía, ¿no? Y entonces estás generando crecimiento. También tenemos un Estado que puede impulsar la creación de mercados internos, ¿sale? La creación de mercados internos, que fue el modelo que acabamos de platicar del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Por qué? Porque aquí también estás echando a andar, ¿no? Toda una estrategia para que se desarrolle un sector manufacturero y lo que decíamos, se generan fuentes de empleo, se generan redes de producción, etc. Y también impactas de manera importante el ingreso nacional. Y otra vía, y por eso decíamos, otra fuente generadora del ingreso es la exportación, es decir, que no vendas en mercados nacionales, sino que tu producción esté pensada para vender en los mercados internacionales. Es malo, ojo, aquí nada más me gustaría resaltar algo que dice los autores. No pensemos que si un Estado o algún gobierno elige en un momento determinado impulsar el consumo interno, no va a invertir y no se va a exportar. Eso no, ¿no? Todo está presente, dice. Sin embargo, es a una de ellas a la que le das prioridad. Entonces, les decía que el modelo actual en México y en muchos países del mundo es el modelo global exportador o el modelo liderado por las exportaciones. Entonces, ¿es malo este modelo? No. Ahí tenemos el caso de economías como la alemana o como la china, ¿no? Entonces, en China tenemos también un modelo global exportador porque se produce en China y exportan para todo el mundo. Ayer les presumía mi casa, ¿no? Pero decía, hecho en China. Entonces, vean todo lo que tienen a la mano. Antes, cuando ustedes ni nacían, todo era hecho en Estados Unidos. Ahora todo es hecho en China. O había también una época hecho en Japón, ¿no? Todo es hecho en China. ¿Cuál es el problema en el caso mexicano con esta estrategia? Que la misma que planteábamos ayer, que para exportar
requerimos un porcentaje de bienes e insumos importados importantes. Entonces, ¿no? Sí, exportamos mucho, pero importamos un montón. Ya les mostraré, bueno, hice un trabajo hace tiempo y ahí veía las importaciones y exportaciones de los diferentes sectores de actividad económica y había uno en específico, no me acuerdo si era el de computación, o sea, que hagan de cuenta que para producir el 98% de los insumos eran importados, ¿no? En ese momento. Y no sé, yo supongo que ha disminuido, pero pues no ha de haber disminuido tanto, ¿no? Entonces, y también es importante, ¿no? O sea, sí exportamos autos, pero todo lo que importamos para poder producir los autos, ¿vale? Entonces, eso es nada más para que lo tengamos en cuenta. Entonces, tenemos distintas fuentes de generación del ingreso nacional, pero también es importante, y les decía, no solamente cómo se genera la riqueza, sino cómo se distribuye la riqueza. Porque en este momento sí hay sectores internacionalmente competitivos, la industria aeroespacial, la industria automotriz, donde los trabajadores que están en esos sectores reciben salarios mucho más altos que los que reciben en los trabajadores de otros sectores. Pero el problema es que esos trabajadores, respecto a un total, es un porcentaje chiquito y son los que pueden consumir, ¿vale? Entonces, esto genera un problema, sí, porque la demanda interna se hace cada vez más pequeña, porque solamente algunos sectores pueden consumir y un amplio sector de la población que no están vinculados a estos sectores dinámicos no pueden consumir, ¿vale? Y entonces, y también el consumo de esos sectores va a depender de cómo cambie su competitividad a nivel internacional. Les pongo un ejemplo. ¿Han escuchado las canciones de Eminem? ¿O ya es también muy viejito para ustedes? ¿No? Bueno, es que ya no sé, porque ya tengo un alumnito, hace tiempo, ¿no? Y ahora es colega, pero me encanta cuando me dices que estoy escuchando música retro, ¿no? Y dije, ay, esa era la que me tocaba a mí, pero bueno, entonces, pues ahora les pregunto si no es muy retro para ustedes. Bueno, entonces, todas estas canciones de este señor hablan como de una juventud muy desencantada, una juventud que estaba en crisis, etc., ¿no? Entonces, por falta de oportunidades de empleo, ahí son muy, tienen buenas letras, ¿no? Entonces, la cuestión aquí importante, ¿por qué les hablo de esto? Ustedes revisan en Estados Unidos dónde estaba localizada la industria automotriz. ¿En dónde estaba? En Detroit, ¿no? En Detroit, ¿no? Entonces, en Detroit, ahí teníamos a Ford, teníamos a General Motors, teníamos a Chrysler, y me falta uno, porque, bueno, no proceden las tres o los cuatro grandes de Detroit, ¿no? Entonces, hablando de esta cuestión de la importancia de Detroit, ¿vale? Entonces, en esta ciudad era una ciudad industrial, y entonces ahí estaban las sedes y el proceso productivo más importante en términos de la generación de autos, de la fabricación de autos. Pero ¿qué pasa? Estas empresas, esta gran empresa o estas grandes empresas estadounidenses van perdiendo competitividad frente a otras empresas automotrices como las japonesas o las europeas y ahora las chinas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Entonces, una de las razones que nos dicen es que estas grandes empresas norteamericanas y los productos que ellos ofrecían al mercado, ¿vale? Estaban mucho en gasolina y no estaban pensadas para su uso en otros territorios y también eran poco innovadoras, ¿vale? Entonces, recuerden que ahí tenemos pendiente que lo vamos a revisar el próximo trimestre, este libro de Pensar al revés, ¿no? Entonces, son poco innovadoras estas empresas y van perdiendo competitividad. Y dentro de Detroit tenían que pagar salarios altos, porque recuerden que ahorita hay una huelga en Estados Unidos del sector automotriz, ¿no? Entonces, los sindicatos, ¿no? Los sindicatos en el sector automotriz. Entonces, estos fabricantes, ¿qué es lo que hacen? Dicen, pues aquí tenemos un problema, que estamos perdiendo competitividad frente a otras empresas del sector y los costos laborales son muy altos. ¿Qué hacemos? Pues simple, ¿no? Vamos a
si ustedes lo quieren ver con esa cuestión de una empresa integrada y una empresa desintegrada, si producíamos aquí 5 procesos en una fábrica de Detroit, pues ahora vamos a separar los procesos y vamos a llevárnoslo a diferentes países donde los costos sean más baratos. ¿Y a dónde nos vamos? Pues nos vamos a China, nos vamos a México. ¿Y cuál es la gran ventaja de esto? Que vamos a producir a costos más bajos y que nos libramos de las cuestiones sindicales. ¿Por qué les pongo el caso de Detroit? Porque Detroit, de ser un lugar o una ciudad tan dinámica económicamente, de repente Detroit, o sea, y ahí viene la cuestión de lo de las canciones de Eminem, ¿no? Era un lugar abandonado, con alta marginación, con alta pobreza, ¿no? Entonces, esto es resultado de esa pérdida de competitividad de la gran empresa estadounidense, que se fueron a todos lados buscando bajar los costos. Entonces, por eso les digo que un lugar o que un sector, los trabajadores de un sector de la producción en un momento tengan un salario, no implica que lo van a tener para siempre. Por eso, en esta diapositiva ustedes pueden ver, dice, el modo de crecimiento se caracteriza por una fuente de ingreso nacional, pero también se caracteriza por una forma de distribución del ingreso. Entonces, si ustedes revisan la primera, dice, la distribución competitiva, y pongan atención porque eso puede poner ahí en el examen. La distribución competitiva es lo que les acabo de explicar. ¿Qué tan competitivo seas? O sea, depende, ¿no? De cómo cambien estas relaciones de fuerza locales e internacionales. ¿Vale? ¿De qué otro tipo de distribución del ingreso puede haber? Cuando hay guerras, dice, hay una distribución por escasez. Cuando tenemos una distribución sumamente inequitativa, donde hay pues prácticamente en algunos países centroamericanos y también aquí lo tenemos en México, ¿no? Oligarquías terratenientes que capturan toda la riqueza y que nada más ellos se quedan con esos beneficios y que amplios sectores de la sociedad se ven ajenos a estos recursos, tenemos una distribución desigual. Hay que poner atención a esta, a la tercera, porque va a estar implícita en lo que vamos a ver en un momento más adelante. Una distribución coordinada nacionalmente y moderadamente jerarquizada. En español, ¿qué significa? Dice, yo les comentaba que de los 40 a los 70 se le conoce a nivel internacional como los 30 años de oro del capitalismo, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque a nivel macroeconómico se gestaron acuerdos entre los principales actores sociales, empresas, sindicato y Estado, para que hubiera una mejor distribución del ingreso y que esta distribución del ingreso estuviera acompañada de dos cosas. Dentro de la empresa, que estuviera indexada a la productividad. ¿Qué significa que esté indexada a la productividad, Vladimir? ¿Cómo lo entiendes? ¿No? ¿Qué significa que esté indexada a la productividad? Que yo te voy a pagar un salario más alto a medida que tu productividad crezca, ¿vale? Entonces, si tú produces más, tu salario crece, ¿vale? Eso significa que el salario está indexado a la productividad y eso se acordó a nivel macroeconómico, ¿vale? Y también se acordó, aquí tenemos, han escuchado del estado de bienestar. Entonces, las políticas del estado de bienestar implica que el Estado va a gastar en generar condiciones sociales positivas para la población. Es decir, que en lugar de que gastes en educación, el Estado te lo dé. Que en lugar de que gastes en servicios de salud, el Estado te los otorga. En los Estados Unidos lo que hacía el Estado era el seguro de desempleo para todas aquellas personas que por X o Y razón no podían tener. Entonces, todo esto estás generando o le estás haciendo a los trabajadores que no gasten en ello o estás también generando un ingreso, ¿vale? Y generando poder de compra. Entonces dice, la distribución coordinada nacionalmente, ¿vale? Por eso dice, el aumento del salario está en función de un criterio macroeconómico. Estos acuerdos, ¿no? Macroeconómicamente tomados. ¿Y por qué nos dicen moderadamente jerarquizado?
Si pensamos en el momento actual que estamos viviendo y nosotros vemos el mercado de trabajo, nos vamos a dar cuenta que hay unos sectores de trabajadores que ganan muy bien, o sea, que están, imagínense, aquí en el top, y hay otros sectores que están hasta por acá. O sea, imagínense, ¿no? Hay una diferencia importante, ¿vale? Entonces, es lo que les decía, una sociedad donde el ingreso está balcanizado, donde hay sectores que ganan muy bien, pero hay un montón que ganan bien poquito y hay una diferencia importante. ¿Qué pasó durante estos 30 años gloriosos, principalmente en los Estados Unidos? Que dentro de la clase trabajadora, las diferencias salariales no eran tan marcadas. Entonces, en lugar de ser así como una gráfica de barras, era como un abanico, ¿sí? ¿Y eso qué permitía o qué permitió crear una amplia clase media trabajadora que pudiera consumir? ¿Vale? Entonces, por eso les digo que esto le brinda a la empresa una mayor certeza respecto a cómo va a evolucionar su empleo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Entonces, esto ya lo platicamos el día de ayer. Vamos a trabajar con este concepto de modelo productivo. Entonces decíamos, diferencia entre fuente de ganancia y estrategia de ganancia. La estrategia de ganancia son aquellas fuentes de ganancia que la empresa identifica que puede explotar, dado un contexto macroeconómico. ¿Vale? Entonces, ¿y cómo llevo a la práctica esta estrategia de ganancia? A través de un modelo productivo. ¿Vale? Entonces, el modelo productivo tiene tres componentes: la política producto, la organización productiva y la relación salarial. Entonces, pensemos en esta cuestión de Casa de Toño, ¿eh? Su política producto. ¿A qué mercado o segmento, ¿no?, de demanda se está enfocando? Se está enfocando a un mercado de clase media, lo podemos decir, clase media, ¿no? Entonces, que requiere precio, que requiere un producto de calidad, pero a quien le estoy vendiendo rapidez. Ok, el volumen. ¿Qué hago aquí? ¿No? Entonces, yo tengo que asegurarles un producto, ¿no? Que si me están pidiendo estas características, ¿no? Se desempeñe, o sea, le ofrezca, ¿no? Eso que me está requiriendo, le cree valor a ese segmento de mercado. Va a haber una diversidad de, piensen en todo esto, todo, y les decía ayer, ¿no? Gira en torno a la vitamina T, tacos, tostados, o sea, todo gira en torno a ciertos productos, etc. Entonces yo ya sé que les voy a vender, ¿no? Más o menos cuánto necesito vender para obtener ganancias, etc., ¿no? El margen de ganancias. Ahora, ¿cómo lo llevo a la práctica? Voy a implementar economías de escala. ¿Cómo voy a tener las redes de proveeduría? ¿Cómo se va a generar internamente la producción de todos los productos que vende Casa de Toño? ¿Cómo me voy a abastecer de productos? ¿Cómo tengo que fabricar? Ya ahorita ahí la empresa ya también vende, pues ya vende desayunos, ¿no? Mete un poquito más de diversidad. Ahora también ya vende, creo que la cochinita que ya la venden envasada, ¿no? ¿Cómo se van ellos a promocionar? ¿Cómo van a gestionar? O sea, lo que aquí me interesa que ustedes se den cuenta es que la estrategia, les decía, el modelo productivo es la forma en cómo se lleva la estrategia a la práctica. Entonces, la política producto me habla de qué, ¿no? Lo que ya decíamos. ¿A qué segmento de mercado me voy a dirigir? ¿Y qué producto o servicio le voy a llevar? ¿Qué tipo de producto o servicio le genera valor? Ahora, la organización productiva es, ya tengo eso en papel, ahora ¿cómo lo fabrico? ¿Cómo me tengo que integrar? ¿Qué tipo de redes de proveeduría debo de tener? ¿No? ¿En dónde me debo yo de localizar para que esto sea más fácil las cuestiones de logística, etc.? La organización productiva, como su nombre lo dice, es cómo se va a organizar la empresa productivamente para generar el producto que requiere o para generar el servicio que requiere. Y la relación salarial, que es una de las más importantes, es lo que ya platicábamos. Para poder ofrecer ese bien o ese servicio, ¿qué tipo de trabajador necesito? ¿Vale? ¿Cómo lo voy a reclutar?
Si soy Google, ¿cómo recluto a sus trabajadores? Si soy Bimbo, ¿cómo recluto a mis trabajadores? ¿Cómo los voy a clasificar? ¿Qué tipo de remuneraciones les voy a dar en términos salariales y en términos de prestaciones? ¿Les voy a dejar que tengan un sindicato o va a ser un sindicato de empresa? ¿Qué tipo de horarios van a tener? Etc. Entonces, todos estos tres componentes del modelo productivo son sumamente importantes. Entonces, si nosotros ya vemos la definición de modelo productivo, dice, engloba la fabricación de bienes, su concepción, cómo se gestiona la producción, cómo se abastecen, ¿no?, de los insumos requeridos para fabricar esos bienes y cómo se venden. Dice, es un compromiso de manejo de empresa que permite implementar duraderamente y con beneficio una de las estrategias de ganancia viables en el marco del modo de crecimiento. Entonces, piénsenlo en cajitas. La caja más amplia es el modo de crecimiento, ¿no? Actualmente el modelo global exportador. Entonces, en ese modelo global exportador tenemos otra cajita más chiquita, que es la empresa. Y la empresa, dado ese contexto macroeconómico, va a diseñar una estrategia de ganancia, ¿vale?, que el empresario considera viable. El objetivo es que esa estrategia le permita obtener un beneficio positivo y que ese beneficio se mantenga de manera duradera a lo largo del tiempo. Puede ser que esa estrategia de ganancia pues no sea viable y que la empresa desaparezca, ¿vale? O sea, ¿y por qué? Porque nada te garantiza a priori que lo que haces va a funcionar, ¿vale? Entonces, aquí viene el modelo productivo. Ok. Entonces, en el libro venían 6 modelos productivos. Entonces, el tayloriano, el buratiano, el fordiano, el del Sloan, ¿no?, el toyotiano y el de Home. Nosotros vamos a revisar, en este caso, el modelo productivo fordiano, ¿vale? O el modelo productivo fordista a nivel de empresa, a nivel de cómo la empresa diseña, la empresa Ford diseña una estrategia de crecimiento para poder enfrentar un entorno macroeconómico. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Déjenme cierro esta presentación y vamos con la siguiente. Está, me dicen cuando la vean. Dicen cuando la vean, por favor. ¿Listo? Sí, ya, Listo. ya se ve. Ok. Entonces, a ver, este es uno de los famosos modelos T de Ford, ¿vale? Aunque este ya es verde, entonces ya hay un cambio porque todos los modelos Ford eran, el Ford T eran negros. Entonces, ¿qué podemos ver a nivel de introducción? Fíjense, Ford dice, fue el primer constructor automotriz. O sea, nos están dando así como los highlights, ¿no? ¿Cuál es una de las características de este modelo productivo? Dice que se generalizó el trabajo en cadena y reclutó masivamente mano de obra no calificada. Otra cuestión importante que vamos a ver aquí es lo del salario de $5. Dice, era un salario que en términos generales constituía el doble de lo que se le pagaba en su momento al obrero o trabajador promedio. ¿Qué fuente de ganancia implementa Ford? Economías de escala, porque realizó grandes inversiones que le permitieron reducir los costos y bajar los precios, ¿vale? Y otra cuestión que también dio Ford, dice, la importancia de aumentar regularmente los salarios para ampliar constantemente la demanda, ¿no? Dice, que es la condición esencial para desarrollar una producción industrial masiva, ¿no? Son como los highlights, ahorita lo vamos a ver de manera más clara, ¿vale? Entonces, a ver, algo que nos dice aquí el autor. Busquen, a ver,
Por favor, ahí que ustedes lo tienen para que yo no mueva esto. ¿Cuándo surge Ford en Estados Unidos? Ahí tienen ¿cómo se llama? Sus celulares. 16 de junio de 1903. 1903, ¿en Estados Unidos? ¿A Sí, poco? dice, fue constituida el 16 de junio de 1903 por Henry Ford en Detroit, Michigan. Vamos. 1903. Fíjense. Entonces, ¿cómo sería Estados Unidos en 1903? A ver, estamos hablando, han visto películas 1903. A ver, hay hitos importantes en esa primera mitad del siglo XX. 1914, 1918, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Después tenemos 1929, tenemos la crisis del 29. Luego tenemos del 38 al 45, la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, pero me dicen que Ford, ¿no? Surge en Detroit, en Estados Unidos, en 1903. Entonces, esta empresa, y decimos cualquier empresa, busca obtener un beneficio. Y decíamos que la empresa debe de buscar, si quiere obtener un beneficio, identificar cuál es el mercado al que le va a vender, ¿vale? Entonces, en el documento, Boyer menciona, dice, a ver, Ford, Henry Ford identifica que su mercado potencial, aquellos que tenían el poder adquisitivo para adquirir un auto era caro, ¿no? Su mercado potencial eran granjeros, estamos hablando de Estados Unidos en 1903, granjeros y profesionales independientes. El doctor, el de la farmacia, el notario, el abogado, etc. Pero estamos hablando, sí, había ciudades, pero mayormente era rural, o sea, ahí lo tienen. Entonces, yo tengo ese sector que es constreñido, o sea, es un sector pequeño comparado con el restante, y es el sector que puede tener el ingreso para adquirir un auto. ¿Qué tipo de auto le voy a vender? Entonces dice, oye, a ver, surge el Forte como un automóvil que buscaba responder a las necesidades que tenían estos granjeros y profesionales independientes, pero responder a esas necesidades por un precio que fuera accesible. Entonces, recuerden lo que platicábamos nosotros al inicio. Debo de delimitar lo mejor que pueda mi demanda efectiva y ver cómo le creo valor. ¿Por qué están dispuestos a pagar? ¿Vale? Entonces, este mercado potencial estaba interesado en un automóvil que fuera funcional. No iban a pagar, dice aquí, por un accesorio superfluo por luz. Ellos querían un auto funcional, que dice que tuviera un manejo fácil, pero que fuera lo suficientemente robusto para poder circular, ¿no? Manejarlo en vías de comunicación apenas en desarrollo, ¿no? Entonces, también necesito un auto que requiera un bajo consumo de combustible o aquí de carburante, de lubricante, de todo aquello que necesita el auto para funcionar. Y que si se descompone, sea de fácil reparación. Es decir, que tenga piezas estándar que tú podías comprar. Y hay un documento bien bonito que ya no vimos ahorita, de Alfred Chandler, que nos hace un análisis de cómo va evolucionando la empresa en los Estados Unidos. Y estaba en esas tiendas grandotas donde podías comprar desde alimentos, ropa, piezas para el tractor, piezas para los que tú utilizaras ahí en el campo. Y en este caso, piezas para que tú pudieras reparar tu auto, ¿no? Y que esas piezas no hubiera diferencia entre una y otra, que estuvieran disponibles. Entonces, todas esas características tenía que cumplir el auto que Ford pensaba vender a ese mercado potencial. Si no las cumplía, este constructor automotriz no estaba generándole valor a su marca.
Entonces, ese fue su objetivo, ¿vale? Crear un auto barato, funcional y que las piezas estuvieran estandarizadas y que estuvieran disponibles. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Entonces, cualquier cuestión productiva, cualquier sistema productivo, no es algo que amanece de la noche a la mañana ya perfectamente gestionado y que, o sea, está totalmente, se me va la palabra, probado, ¿no? Este sistema fordiano o fordista de producción dice, es un sistema productivo que se va inventando de manera progresiva, ¿eh? Entonces, prueba y error, prueba y error. Ok, eso es lo que quería hacer Ford. En términos de lo que acabamos de ver del modelo productivo, esta sería mi política productiva. ¿A quién le voy a vender? ¿Qué me pide ese segmento de la población o ese mercado potencial? ¿Qué características debe tener mi producto? Aquí, ¿no? También venía cuánto necesito vender para que esto sea rentable, ¿sí? La política productiva. Ahora viene la organización productiva. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Dice, la primera dificultad con la que se encuentra Ford, y por eso les digo, tienen que, no solamente para esta materia, pero cuando analicen cualquier estrategia productiva, tienen que considerar el entorno macroeconómico, ¿vale? Entonces, el contexto del mercado de trabajo, el contexto educativo, el contexto social. Entonces, las primeras dificultades que enfrentó Ford para llevar a la práctica esta estrategia, esta política producto, lo primerito fue encontrar personal calificado, porque estamos hablando de 1903. Entonces, fíjense, aquí, y por eso es importante que también sepan la historia. Entonces, la cuestión aquí es que en 1903 estaban llegando un montón de inmigrantes a los Estados Unidos, pero esos inmigrantes eran mayoritariamente campesinos, campesinos europeos, campesinos de Europa Occidental. ¿Recuerdan la película Titanic? Que también es bien retro, ¿no? La película de Titanic, ¿no? Que venían muchos irlandeses huyendo de la hambruna, ¿no? Que hubo en esos años. Entonces iban a buscar el sueño americano porque en América estaba en marcha un proceso de industrialización, ¿vale? Muchas de las ganancias que se habían gestado en la primera fase de la industrialización en Inglaterra se estaban llevando a Estados Unidos y estaba este proceso de industrialización. Pero en esta cuestión, si ustedes analizan a la empresa, ¿sale? Deberían de saber que Inglaterra tenía una restricción para que salieran los obreros de Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Inglaterra sabía que los obreros eran quienes tenían el know-how. Entonces, tú no vas a dejar que ese know-how se vaya con el oro. Había restricciones importantes, ¿no? Para que los obreros salieran. Sin embargo, algunos se fueron. Y esos obreros cuando llegan a los Estados Unidos eran sumamente demandados y su salario era muy alto. Recuerden que lo platicamos en el salón. Aquel conocimiento que te hace especial en un mercado donde no todos lo tienen, hace que a ti te tengan que remunerar a un precio mayor. ¿Y eso le conviene al empresario? No, porque su margen de beneficios disminuye. Entonces, no había muchas personas calificadas a las cuales contratar y aquellas que había, les tenías que pagar un salario muy alto y empezaron a organizarse en sindicatos. Ahí hay un problema. Pero ¿qué sí había? Ah, pues había un montón de campesinos sin calificación y había muchas mujeres y había muchos. Entonces, ¿qué es lo que hace Ford? ¿Vale? Entonces, lo que hace Ford, y no solamente Ford, sino a nivel general en la industria en Estados Unidos, trataron, ¿vale?, de romper ese control que tenían los sindicatos y ese poder que tenían los obreros especializados. ¿De qué manera lo empiezan a romper? Ese fue un documento que ya no vimos. Lo empiezan a romper contratando, o sea, imagínense ustedes que eran, o sea, no tenía mucho que estos obreros especializados
ellos mismos habían sido sus propios patrones. Y les decía, por una cuestión de despojo, tienen que ir a trabajar en una fábrica. Pero ahí su conocimiento pues, era bien remunerado. Y por X o Y razón tienen que emigrar y aquí pues, no les quieren pagar lo que estaban acostumbrados a ganar. Entonces, muchos de estos, y lo que sucede, ¿no? Muchos de estos obreros orgullosos, ¿no? Orgullosos de su tradición, de su formación, pues empezaron a decir, no, pues si no me pagan esto y no es a través de un sindicato, yo no trabajo. Pero tenían familias que mantener. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que las que sí veían, ¿no? Los obreros orgullosos, pero las que veían que la familia tenía que comer, pues eran las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las mujeres se integran, ¿no? A estas fábricas y esa fue una manera, ¿no? Que tuvieron estos empresarios de romper el control obrero sobre el oficio. Recuerden lo que ya les comentaba, lo veíamos en clase, cómo me apropio del conocimiento que tienen los obreros. Y esa apropiación significa que yo voy a pagar salarios más bajos. Entonces, la incorporación de mujeres y niños al mercado de trabajo fue una forma que empezaron a impulsar los empresarios para romper ese control obrero. Entonces dices, bueno, y tengo un montón de campesinos que no tienen formación, pero que los puedo incorporar. ¿De qué manera los incorporo a un trabajo fabril? Y viene aquí el papel del ingeniero. Ford no era ingeniero, pero dice, a ver, aunque yo no era ingeniero, tenía la idea, ¿vale? Y voy a rodearme de gente perdón, que pueda llevar a la práctica esas ideas. Recuerden lo que nos decía Penrose, no me acuerdo si era Penrose o era Nelson y Winter, ¿no? La importancia de la dirección empresarial, porque no necesariamente tienes que saber hacer las cosas, pero sí debes saber qué quieres y rodearte de gente que lo pueda hacer. Entonces, eso fue lo que hizo Ford. Se rodeó de ingenieros, les dijo qué necesitaba. Y estos ingenieros empezaron a fabricar máquinas. Por eso aquí en este cuadrito azul dice, los ingenieros empezaron a crear máquinas de una sola operación que facilitaba obtener piezas estandarizadas, perfectamente intercambiables y que las podían producir obreros sin una formación particular. Esa es una forma de que de atentar contra un oficio de obreros especializados. Entonces, ¿cómo la máquina se convierte en una forma, ¿no? De apropiarte, de hacer desechable ese trabajo? Porque ya no los necesitabas. ¿Qué hacías? Contratabas a campesinos, los volvías obreros y lo único que tenían que ver es que la máquina funcionara. ¿Vale? Entonces dice, pero también esas máquinas lo que posibilitaron a través de esta línea de montaje fue gestionar el ritmo de trabajo de estos obreros en formación particular. Entonces, ¿cuáles fueron las ventajas de esta forma de producir? Dice, que le permitió a Ford empezar a producir de manera masiva, bajar los costos unitarios, ¿sale? Dice, aunque aquí hay una cuestión importante y es una anotación. Dice, la producción masiva y la baja de los costos por unidad no necesariamente están vinculados a la línea de montaje. Se pueden obtener por otras vías. No hay una única forma de hacer las cosas. ¿Vale? Dice, pero Ford lo consiguió de esta manera. Ok. Ojo, estamos hablando de 1903. Empieza Ford con esta planta. Pero después Ford empieza a identificar problemas también a la hora de hacerse de los insumos que requería, desde el acero, ¿no? En diferentes insumos intermedios. ¿Qué hace Ford? Dice, no te duermas, Vladimir, dice, no estás durmiendo, pero estás así con problema de cuello, dice, ante la dificultad de obtener de los proveedores los insumos que requería en la cantidad, en la calidad, en los plazos y el precio que los requería Ford. ¿Qué es lo que empieza a hacer Ford? Empieza a integrar verticalmente en la producción. Entonces, no me acuerdo si fue la segunda o la tercera planta que tiene Ford en Estados Unidos, ahí ustedes lo
lo pueden revisar, es una planta con un nivel de integración, lo que nosotros vimos al inicio del curso, ¿no? Esta integración, o sea, en lugar de comprarlo, lo hago yo. ¿Por qué? Porque la incertidumbre en torno, si la iba yo a obtener al precio, en la cantidad, con la calidad y en el plazo, era muy alta. Y Ford no podía, ¿no?, parar la producción. Y dice, y Ford crea, ahorita se me fue el nombre, igual ustedes ahí lo encuentran, Ford crea la primera planta prácticamente con un nivel de integración superior al 90%. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿no? La línea de montaje, ¿no? La implementación de estas máquinas en el proceso productivo y la integración vertical hizo que los precios, ¿vale?, cayeran de una manera importante. Entonces, por eso nos dicen que cualquier sistema de gestión de la producción no es una cosa automática, sino que, recuerden lo que veíamos en una de las sesiones, pero que tenía que ver con los contratos, ¿vale? Que decían, no te puedes anticipar a lo que no ha sucedido. Tienes que ir resolviendo en términos contractuales en función de cómo cambian las condiciones. Aquí lo estamos viendo en términos productivos. Los empresarios, ¿no? En este caso, Ford iba, ¿no?, modificando la forma, su organización productiva, el segundo eslabón de este modelo productivo, en función de cómo estaban cambiando las cosas en su entorno. En términos de abastecimiento, en términos de acceder a un determinado tipo de trabajador. Entonces, ¿qué haces? Vas superando las dificultades, ¿no?, que encuentras y vas tratando de modificar la forma en que organizas tu producción. Entonces, ¿cuáles fueron estas dificultades? Acceder a obreros capacitados, calificados y obtener lo que requerías de los proveedores. ¿Vale? Entonces dice, ¿qué fue lo que se generó? Dice, produjeron primero un fuerte incremento de los costos fijos. ¿Por qué? Porque tuvo que realizar una inversión importante. Enfrentaron problemas acerca de cómo distribuir las tareas, cómo tenía yo que hacer el layout dentro de la empresa, pero a la larga, ¿sí?, permitieron reducir de manera importante los costos y los precios unitarios. ¿Vale? Entonces, vamos a la tercera parte del modelo productivo que decíamos, y también a una de las incertidumbres que enfrentaba la empresa, y decíamos, la empresa no sabe a priori si va a poder acceder al tipo de trabajador que necesita y si ese trabajador va a aceptar trabajar bajo la norma que le impone la empresa. Entonces, fíjense, ¿cuáles fueron los costos que enfrentó, y digo costos a nivel social, que enfrentó Ford con esta cuestión de la introducción de la línea de montaje dentro de la empresa? ¿Vale? Primero, a nivel productivo, Ford pudo tener una certeza de cuánto iba a producir diario. Antes no la tenía. ¿Vale? Entonces dice, si yo no pago horas extras y no doy primas de rendimiento, ¿cuánto puedo producir? Dice, esta es mi producción. Pero enfrentó un problema y esto es bien interesante. Imagínense el ritmo, ¿no? El ritmo de trabajo que se tenía dentro de la fábrica. Era altísimo, ¿no? Entonces, dice, esta forma de producir le generó a Ford que hubiera altas tasas de renuncia con los trabajadores. Y eso era un problema. ¿De qué manera lo solucionó? Por eso es importante que vean cómo todo se concatena. Dice, si antes se le pagaba al trabajador por destajo, ahora lo que hace Ford es que instaura dentro de sus empresas las jornadas de trabajo de 8 horas y empieza a pagar salarios mucho más altos que los que se estaban teniendo en otros sectores de la industria. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hizo? Para retener a los trabajadores, porque de otra manera no aguantaban el ritmo, o sea, decían, pues no, o sea, no aguantaban el ritmo o la intensidad del trabajo dentro de la fábrica. Entonces, pero si tú le decías, te voy a pagar la jornada completa y aparte te voy a duplicar el salario,
le estás creando un incentivo al trabajador para que acepte trabajar de manera individual y colectiva, ¿sí? Bajo la forma que impone la empresa, ¿vale? Entonces, dice, la cuestión aquí es, dice que eso hizo que los trabajadores de Ford tuvieran un mayor poder adquisitivo que los otros trabajadores del sector industrial, ¿vale? Pero hay una cuestión aquí importante, fíjense que dice, ¿por qué este modelo fordista de producción solo pudo instaurarse hasta la Segunda Guerra Mundial? Dice, y lo van a adoptar Ford y Volkswagen. Si Vladimir me dijo que Ford eh, surge en 1903 y la Segunda Guerra Mundial, pues finaliza en 1945. O sea, aquí hubo un problema importante. Fíjense, Ford nunca tuvo en mente, ¿no? Que lo que él hacía, este, de hecho, Ford tenía un problema con los sindicatos, ¿eh? Hubo un problema bien importante, por eso les digo que hace falta mucho de historia empresarial, eh, con una de las cuestiones importantes, si ustedes ven la Primera Guerra Mundial, eh, se les prometió a los sindicatos que terminado el conflicto se les iba a reconocer, porque hasta la Primera Guerra Mundial y en muchos lugares hasta en la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos no eran reconocidos y no eran perseguidos. Y por eso les decía que es bonito que ustedes vean esta película de tiempos, ¿cómo se llama? Tiempos, ¿cómo se llama? Tiempos modernos, ¿sí? Porque hay una escena en la que sale Chaplin, ¿no? Y ahí sale totalmente aturdido de estar ahí golpeando con el martillo ahí en el proceso y sale y se encuentra con toda una cuestión ahí de una huelga y también hasta lo meten a la cárcel porque, o sea, había grandes manifestaciones de obreros que no eran reconocidos y les digo, la huelga no era reconocida y eran perseguidos, ¿sale? No se reconocían los sindicatos. Y a muchos obreros y a muchos sindicatos dijeron, oye, si tú colaboras con tu gobierno durante este conflicto internacional, cuando termine se te va a reconocer, ¿vale? Entonces, ¿por qué no se pudo instaurar ¿cómo se llama? Este sistema de producción a nivel nacional? ¿Por qué hasta después de la Segunda Guerra Mundial? Y dice, porque o sea, si bien los obreros de Ford ganaban mejor, no significaba que todo su ingreso se iba a ir a qué, a comprar autos. Para que funcionara, por eso les decía, economías de escala, producción en masa requiere consumo de masa. Sin embargo, aquí estamos viendo que solamente un sector chiquitito de la población tenía un buen salario. ¿Por qué no se pudo echar a andar este modelo hasta después de la Segunda Guerra Mundial? Porque, ¿sale? Se necesitaba que a nivel nacional se crearan acuerdos para que en el contrato se estableciera que tú ibas a remunerar a los trabajadores en función de su productividad. Y esto no lo inicia Ford, sino lo inicia General Motors, que era la más grande, ¿no? Y al ser la más grande, la van siguiendo las demás empresas. Entonces, cuando a nivel macroeconómico, cuando a nivel nacional, las empresas, o sea, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Que muchos de los avances tecnológicos, que la reconversión de la industria empezó a generar un montón, o sea, una producción en masa que se necesitaba vender y por lo tanto tenías que generar poder de compra. Entonces, esto solo fue posible, ¿vale? Hasta que a nivel nacional se crearon acuerdos para que se aumentaran los salarios. Y eso iba de la mano, ¿no? Con el reconocimiento de los sindicatos. Ford no pudo echar a andar esta estrategia de manera viable y de manera rentable hasta que no se crearon a nivel macroeconómico las condiciones para que surgiera una amplia masa de obreros con un buen salario que pudieran consumir. Entonces, eso permitió, recuerden lo que nosotros veíamos ahí en la clase, este DMD incrementado, que el proceso productivo, o sea, que lo que se produjera se vendiera. Pero o sea, esto fue gracias a estos
acuerdos macroeconómicamente institucionalizados. ¿Por qué? Porque fíjense, lo que estaban haciendo las empresas con los trabajadores era, a ver, Brian, Vladimir, ustedes van a trabajar, les voy a pagar, si son más productivos, les pago más. Ah, ok. Dirían, es que pierde la empresa. No, porque como eso mismo están haciendo otras empresas, lo que están haciendo las empresas es generar su propio poder o sea, están generando poder adquisitivo a los trabajadores que les van a comprar, porque los trabajadores gastaban ¿en qué? En lo que estaba produciendo la industria estadounidense, ¿vale? Entonces, eso es importante y por eso les digo, se tienen, se tienen que considerar, ¿vale? Las condiciones macroeconómicas para que una estrategia, ¿vale? Sea viable, ¿vale? Entonces, vean, aquí dicen, ¿no? Dice, para que esta estrategia, por ejemplo, para que esta estrategia volumen basada en las economías de escala sea viable, debe de existir a nivel macroeconómico una demanda creciente y homogénea, que es decir, que amplios sectores de la población tengan acceso a un buen ingreso y que no haya diferencias grandes, ¿no? Entre los diferentes, eh, no sé, obreros que trabajan en los distintos sectores productivos. Hay un libro muy bonito que me tocó presentar hace, ¿qué fue? Hace como un año o año y medio, que se llama Inversión extranjera directa y desarrollo económico en América Latina, una lectura crítica. El coordinador es Samuel Ortiz, él es profesor ahí de la Facultad de Economía. ¿Por qué les menciono este libro? Porque hay un capítulo bien bonito que se llama, que habla sobre la industria china en México, ¿no? Y nos habla de cómo hay una diferencia en los salarios que pagan las empresas automotrices que se establecieron en Puebla, ¿no? Desde los años 40 y los salarios que pagan las empresas chinas que están llegando a la entidad en los últimos años. Y entonces aquí hacen un comparativo de cómo los salarios que paga Volkswagen están por encima de los que paga la media de las empresas automotrices y que les da muy buenas prestaciones a sus trabajadores, pero que las empresas chinas que están llegando no alcanzan, o sea, los salarios que pagan, y ellos ponen ahí como un margen ahí de como línea de pobreza, los salarios que les pagan a sus trabajadores están por encima, o sea, por debajo de los salarios que les permitirían salir de esa línea de pobreza, ¿vale? Entonces, por eso les digo, es muy importante para que una estrategia funcione considerar el contexto macroeconómico. La estrategia de Ford funcionó, ¿por qué? Porque hubo una demanda constante, ¿no? Que iba creciendo de manera constante y de manera homogénea, ¿vale? También es importante que haya mano de obra abundante. Y entonces dice aquí, la producción masiva de una cantidad reducida de modelos estándar, y por eso les decía, esta cuestión del Forte, nada más había autos negros, porque si tú quieres bajar los costos, y decíamos, en las primeras etapas, ¿de qué colores hay? Pues negro. ¿Por qué? Porque ello me permite reducir los costos y centrarme en aquello que está requiriendo esa población. Pero fíjense, a medida que la población también se va haciendo más acomodada, ya no le va a ser funcional un auto negro. ¿Sí me explico? Y vas a requerir ya no esa autos utilitarios, sino autos con cierto grado de lujo y con otra diversidad. Entonces, tenemos que ir viendo cómo cambia la demanda para saber qué me va a demandar, ¿no? Ese mercado, ¿vale? Entonces, esa es importante. Entonces, vean, regreso nuevamente a esta cuestión y ya vamos a ir cerrando, ¿vale? Dice aquí, la base de la estrategia volumen, ¿no? Que implementó Ford, dice, se basaba en este modelo público. Una política producto con un producto que respondiera a las necesidades de transporte, ya sea para la mayoría de la población o para un determinado segmento del mercado. Dice, en términos de organización productiva, de lo que hemos platicado, dice, era una operación en una fábrica centralizada. ¿Por qué me dicen eso?
porque Ford, recuerden lo que les comenté hace un momento, Ford era el prototipo de una industria o de una empresa verticalmente integrada, ¿no? Dice centralizada, secuencialmente integrada, mecanizada y en cadencia. ¿Qué es cadencia? La línea de montaje. Todo esto le permitió estandarizar operaciones, dice, elementales distribuidas entre los diferentes puestos de trabajo. Y tú puedes aquí, ¿no? Con la relación salarial, dice, tú pudiste incorporar un proceso productivo a obreros sin calificación. Y la forma en que tú producías era altamente demandado para estos obreros. Por lo tanto, tenías que ofrecerle compensaciones atractivas para hacer que estos obreros se quedaran en su puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, empiezas a vincular el salario al rendimiento con esta cuestión que les decía de la indexación sobre la productividad. Dice, pero hasta que esto no se generalizó a nivel industria en Estados Unidos, el modelo no funciona. Por eso nos dice, el sistema de producción de Ford se convierte en el modelo fordiano después de la Segunda Guerra Mundial porque un montón de empresas en Estados Unidos lo comienzan a implementar. Gracias a qué, ¿vale? A que General Motors, ¿no? Que era, les decía, la empresa más grande en su momento, él fue el referente que empezó a reconocer a sindicatos, que empezó a pagar mejor y lo siguieron las demás empresas. Y entonces eso hizo que se creara una amplia clase trabajadora, ¿sí? Una amplia clase media que podía estar, ¿cómo se llama? Consumiendo los bienes y servicios que generaba este sector industrial, ¿vale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Esto me lo quedo para la siguiente clase que tengamos nosotros de manera presencial el lunes. Cerramos con esto. Voy a platicar un poquito de la diferencia de este modelo con el modelo Toyota, ¿vale? Eso viene en el examen, así que no falten a la clase. Yo les dije, no les voy a preguntar algo que no hayamos visto en clase o que no hayan leído. No lo leyeron, pero lo vamos a platicar en casa, ¿vale? Entonces, esto último, ¿no? Ya cuando nos hablan de Volkswagen, algunas cuestiones que aquí he dejado en el tintero, lo platicamos el próximo lunes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a discutir algunas cuestiones que hayamos visto aquí, ¿no? Y bueno, dejo de